El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer los datos relativos al mercado laboral para el mes de enero. Este informe sobre empleo, desempleo y tasa de actividad marcó una pérdida de dinamismo en la evolución que venía teniendo justamente este sector en el inicio del año. Vamos a examinar en los próximos minutos los indicadores y la actualización correspondiente. Vamos a ver qué pronósticos, qué perspectivas hay para el año 2025 en general. ¿Qué está ocurriendo por otro lado con los ingresos de los trabajadores? De eso charlamos a partir de este momento con el economista Luciano Magnífico, gerente en Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Luciano, ¿cómo vieron en Exante estos nuevos datos de mercado de trabajo correspondientes al mes de enero? A ver, en términos generales, diría que estos nuevos datos de enero siguieron la lógica que ya se había visto en las cifras de diciembre y que señalizaba un enlentecimiento del mercado laboral respecto al fuerte dinamismo que se había registrado a lo largo del año pasado. En concreto, si vamos a los números, la tasa de empleo se ubicó en enero en 59,4% de la población en edad de trabajar, o PET por sus siglas, marcando un descenso de 4 décimas respecto a las cifras que teníamos en diciembre. En el caso de la tasa de actividad, la misma permaneció estable respecto a diciembre en 64,6% de la PET. En tanto, la otra tasa, la tasa de desempleo, respondiendo a la caída que se dio a nivel del empleo, aumentó fuertemente respecto a la cifra de diciembre, pasando de 7,4% de la población económicamente activa, en este caso, o la PEA, a 8,1% en este último dato de enero. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los datos publicados directamente por el INE, las series observadas. Sin embargo, en Exante solemos analizar la evolución de este tipo de indicadores, excluyendo los factores asociados a patrones estacionales que siguen estas series y también a algunos componentes irregulares que pueden llegar a distorsionar el análisis. Eso en la jerga se conoce como considerar la señal de ciclo-tendencia de estas variables. Entonces, en ese sentido, las estimaciones que realizamos en Exante mantienen la lógica que comentaba antes y apuntan a cierta estabilidad del mercado laboral en la medición ciclo-tendencia en los últimos meses, que contrasta con ese muy buen desempeño que había mostrado en el mercado laboral durante gran parte de 2024. Entonces, de todos modos, y más allá de la moderación reciente, cuando ampliamos un poco la comparación, igual tenemos una firmeza importante del mercado laboral de acuerdo a los datos que estamos teniendo. ¿Podemos, si te parece, ahondar un poco más en eso? ¿A qué te referís concretamente? Sí, claro. A ver, a lo que me refiero es que cuando salimos de la comparación de más corto plazo de estos últimos meses y, por ejemplo, miramos los últimos registros contra las cifras que teníamos a comienzo del año pasado, lo cierto es que todavía se observa una mejora apreciable. De hecho, la tasa de empleo está más de medio punto por arriba de la que teníamos en enero de 2024. También la tasa de actividad está a niveles superiores a los que registrábamos en aquel momento. Y en el caso de la tasa de desempleo, estamos con un descenso de medio punto porcentual en esa comparación frente a enero de 2024. Entonces, como decía antes, más allá de este enlentecimiento, si se quiere, esa pérdida de dinamismo de estas últimas mediciones, lo cierto es que todavía el mercado laboral sigue mostrando una firmeza bien relevante. Uh-huh. Si dejamos, si te parece, Luciano, el análisis en términos de tasas y pasamos a considerar ya cantidades absolutas, ¿de cuántas personas estaban hablando? ¿Cuántas personas contaban como ocupadas en enero concretamente y cómo se compara con las cifras que veníamos viendo previamente? Bien, a ver, en enero la población ocupada habría ascendido de alrededor de 1.750.000 personas. De acuerdo con las estimaciones que realizamos en Exante, esto supone un aumento de unos 25.000 ocupados respecto a las cifras que teníamos en el mismo mes, pero del año pasado, de 2024. Si miramos estas cifras en una perspectiva histórica, lo cierto es que seguimos en torno a niveles récord en términos del tamaño de la población ocupada. Ahora, más allá de los ocupados, y también para tener alguna referencia de resto de los conjuntos, algo más de 1.900.000 personas fueron catalogadas en enero como activas, lo que incluye tanto a las personas que tienen trabajo como a aquellas personas que sin tener trabajo están buscando activamente uno. Y después la diferencia entre los activos y la población ocupada no es otra cosa que la población
desocupada o desempleada, que en enero ascendió a algo más de 150.000 individuos, pautando un descenso de unas 7.000 personas en esa condición respecto a las cifras que teníamos en el primer mes de 2024. Bien, queda claro, Luciano. Entonces, este aspecto. Ahora, más allá de los datos del empleo, por otro lado, ¿qué vienen marcando las últimas cifras en relación con los ingresos de los hogares? ¿También marcan una moderación en las mediciones así más recientes? A ver, si miramos los datos en términos de la extracción de ciclo tendencia que hacemos en Exante, al igual que hicimos recién con el mercado de trabajo, la verdad es que los ingresos de los hogares tampoco exhibieron mayor dinamismo en los últimos trimestres, y de hecho, en esta medición de ciclo tendencia se observa una cierta caída durante el segundo semestre de 2024. Ese descenso de los ingresos de los hogares en el total del país se explicó fundamentalmente por la evolución en Montevideo cuando lo miramos desde una perspectiva regional, más allá de que también tendió a observarse una caída, aunque más moderada en ciclo tendencia, en lo que es el interior del país. Ahora, más allá de esto, también hay que decir que los ingresos de los hogares volvieron a crecer en el promedio del año pasado, en alrededor de 3% en términos reales, considerando el total del país, y además, cuando los miramos en una perspectiva histórica, también se ubican en niveles realmente altos. En esto tiene mucho que ver la dinámica que ha seguido el mercado de trabajo en los últimos años, así como la recuperación que empezó a mostrar el salario real, sobre todo en los últimos 2 años, y cerrando incluso 2024 con una suba promedio anual de alrededor de 2,5%. Mirando hacia adelante, ¿qué proyecciones manejan en Exante para el mercado laboral en los próximos meses? A ver, por el lado del empleo, y tras el crecimiento del 2% promedio anual que tuvimos en 2024, cuando lo miramos en cantidad de ocupados, lo cierto es que no estamos aguardando un crecimiento adicional muy relevante este año. Esto implica que el nivel de ocupación de la economía uruguaya sería en promedio similar al que tuvimos el año pasado. Por su parte, a nivel de los salarios, estamos aguardando una moderación del crecimiento de los salarios en términos nominales, que implicaría un aumento más pequeño del salario real en el promedio de 2025, de alrededor de 0,5%. Entonces, de este modo, en Exante estamos esperando que el ingreso de los hogares pueda tener algún incremento adicional durante este año, aunque en una magnitud más moderada respecto a ese 3% promedio anual que comentaba que tuvo este indicador en 2024. Luciano, y se me ocurre preguntarte, a ver, ¿qué implican estas proyecciones en términos de las perspectivas concretamente, por ejemplo, para el consumo privado? Porque en varias oportunidades hemos venido, ¿no?, discutiendo el pobre desempeño que viene mostrando el consumo, incluso en momentos en los que supimos ver mucho dinamismo en el mercado laboral y a nivel de los ingresos de los hogares. Sí, a ver, esto es algo que hemos hablado en otras veces en el programa, y es que en los últimos datos de cuentas nacionales había existido una especie de conexión entre el fuerte crecimiento que venía mostrando el ingreso de los hogares y el escaso dinamismo que mostraba el consumo privado. Recién mencionaba, para poner un poco de contexto, que el ingreso de los hogares cerró 2024 3% arriba en términos reales respecto a la cifra de 2023. Sin embargo, cuando miramos el consumo privado, de acuerdo con nuestras proyecciones, porque todavía no se conoce el dato relativo al cuarto trimestre, el consumo privado se ubicaría apenas entre 1 y 1,5% por encima de los niveles de 2023. Es decir, entre 1 y 1,5% contra el incremento de 3% que tuvimos en los ingresos de los hogares. Entonces, en un contexto algo más desafiante en materia de empleo como el que seguramente tendremos este año, la verdad es que no estamos previendo que el consumo privado muestre un dinamismo mucho mayor al que ha venido teniendo en los últimos trimestres, y nuestras proyecciones de hecho apuntan a un nuevo crecimiento promedio anual de este agregado de apenas 1,5% para el promedio de este año. Luciano, gracias por este análisis a propósito del mercado laboral, del impacto en el nivel de ingresos y también ahora con esto último que veíamos, ¿no?, en el consumo. Volvemos a conversar con ustedes mañana o el viernes seguramente. Un abrazo. Perfecto, hasta la próxima. Chau.